Che, ¿sabías que esto es un objeto? Y que esto también. Y que al ser objetos como por ejemplo el mate, tiene ciertos comportamientos y características definidas. Ah, jodeme que no sabías. Bueno, vamos un toquecito a la PC que te explico en 2 patadas. Así es como veo yo al mate como un objeto en programación. Estamos acá específicamente en el lenguaje de JavaScript y vamos a ver más o menos cómo funciona. Acá lo primero que hago, te dejé unas anotaciones como para que te vayas guiando, pero bueno, te voy a ir diciendo igualmente. Lo que hacemos es definimos la clase mate. ¿Qué va a tener la clase mate? Y va a tener un constructor que lo que va a hacer es tener ciertas propiedades como el material, la forma y el tamaño del mate, básicamente, ¿no? Con eso ya podemos manejarnos. Entonces, creamos el constructor en el cual, bueno, hacemos referencia al material y le asignamos el material, hacemos referencia a la forma, le asignamos la forma, bueno, lo típico, que ya deberías de saberlo, esta parte no me compete en lo que es este video explicártela. Pero bueno, y lo último lo que tenemos una referencia a acciones que básicamente lo que hace es un arreglo vacío que después le vamos a ir pusheando o agregando ciertos elementos o ciertas acciones o ciertas cosas que ahora las vamos a ver. Entonces lo que tenemos que crear acá son métodos para este objeto. Un método puede ser, por ejemplo, el método preparar mate, que lo que va a hacer es básicamente pushearle a esto que te digo de acciones. Le va a pushear, por ejemplo, en este caso, como es algo sencillo, un string que dice poner yerba y agua caliente, que hace referencia a eso, a cómo vamos a ir preparando el mate. Entonces tenemos un método para preparar el mate, que el mate es bastante sencillo, le pones la yerba y le pones el agua caliente. Después tenés un método que sea para tomar el mate. Entonces lo que hacemos es, si llamamos al método tomar mate, lo que va a hacer es pushearle al arreglo este de acciones, tomar de la bombilla, básicamente, no te lo va a tomar como un vaso, o sea, lo tengo acá, se toma de la bombilla, ¿no? Después tenemos otro método que sería, por ejemplo, esto es, lo hago un poco a creatividad para hacerte la referencia con el objeto, ¿no? Pero otro puede ser compartir el mate, en el cual lo que va a hacer básicamente, acá también un string que va a decir pasar el mate a otras personas, es decir, agarrás y le cebas un mate a otra persona. Y por último es limpiar el mate, creo que no me quedó ningún método más para implementar en lo que es el mate, pero bueno, limpiar el mate después de cada uso, es decir, una vez que lo terminamos de usar, agarrás, tirás la yerba, le pones agua caliente, lo limpias y simplemente eso. Entonces, este objeto mate que creamos acá con un constructor con ciertas propiedades, lo que podemos hacer es crear una variable llamada, por ejemplo, mate de calabaza. En este caso es de aluminio el mío, pero bueno, le puse calabaza porque es bastante más común acá en Argentina. Entonces lo que creo un nuevo objeto llamado mate y le voy a agregar, por ejemplo, a donde dice material le voy a agregar calabaza. Donde dice forma, cilíndrico, es decir, redondo, medio cilíndrico, como un tubito. Y el tamaño grande. Entonces tenemos un mate, me gustaría tener un mate de calabaza grande como para ponerlo más, para ejemplificarlo más, pero bueno, no lo tengo a mano. Y con estas propiedades que ya las seteamos, básicamente si llamamos a los métodos, por ejemplo, mate de calabaza, que ya creamos esta variable que en realidad es un objeto que guarda un nuevo objeto que es todo esto de acá, simplemente lo que vamos a hacer es, por ejemplo, tenemos el método, llamamos a mate de calabaza punto preparar mate. ¿A qué va a llamar preparar mate? Y al método este que tenemos acá, el método para preparar el mate. ¿Y qué nos debería demostrar en consola? Y poner yerba y agua caliente. Y así con tomar mate, con compartir mate y limpiar mate. Entonces, simplemente para hacer una prueba de esto voy a poner console.log. ¿Y qué pasa si yo llamo a mate de calabaza punto acciones? ¿Qué me va a mostrar? Y me va a mostrar poner yerba y agua caliente, tomar bombilla. ¿Por qué me muestra este arreglo con todos estos strings? Porque básicamente se los fui poniendo acá, que son las acciones que vamos llevando a cabo. Por ejemplo, si borro todo esto y dejo solamente preparar mate, me va a decir poner yerba y agua caliente. Vamos a ir borrándolas de a una. Ahí. Y bueno, vamos a ver qué es poner yerba y agua caliente. Y además también tenemos otro string que dice tomar de la bombilla. ¿Por qué? Porque llamamos al método tomar mate, que básicamente dice tomar de la bombilla. Entonces simplemente así es como podemos relacionar un objeto. Un objeto es esto, es un constructor que tiene ciertas propiedades y que después le podemos asignar ciertos métodos. Eso es más o menos la introducción que te quería hacer con un mate, con algo como es, por lo menos acá en Argentina, más común y más de la vida normal y cotidiana. Bueno, ahora que sabes que es un objeto en programación, ahora sí podemos pasar a los 4 principios de la programación orientada a objetos. O también conocida como PO, pero no de PO, qué paja me da esto, sino que de programación orientada a objetos, son las siglas. Así que nada, pasemos. Pero antes de pasar, bancame un toquecito que el sponsor de este video tiene un mensaje para vos. Sí, para vos. Y ya que estamos con el tema de programación y por ende también páginas web, ¿ya sabés dónde vas a alojar tus portafolios o proyectos? Déjame decirte que esto suele ser un tema bastante engorroso, el de encontrar un hosting de confianza, comprar un dominio, comprar un certificado SSL. Y no solo esto, sino que también ante cualquier inconveniente propio que tengamos nosotros o con un futuro cliente con el que vos trabajes, vas a necesitar una atención
atención personalizada y que esté siempre ahí para vos y con personal capacitado. Y de eso precisamente se encarga el sponsor de este video, Don Dominio, en donde adquiriendo un dominio más hosting más certificado SSL tenías hasta un 30% de descuento con mi código otro más de sistemas de D2, que te lo voy a dejar por ahí por todos lados básicamente. Y Don Dominio no solo te ofrece estos hermosos descuentos, sino que como te dije cuenta con la mejor atención al cliente con personal capacitado para ayudarte en todo momento. Y esto sin siquiera mencionarte que son líderes en certificación SER. ¿Que no sabes qué significan las siglas SER? Y bueno, normal, ya que solamente ellos tienen este título. Estas siglas significan seguridad, estabilidad y sobre todo rapidez en tus páginas web. Así que nada, ya sabes, si querés comprar un dominio o simplemente hostear una web y no renegar con servicios mediocres, Don Dominio es tu solución. Y no te olvides de usar mi código de descuento otro más de sistemas DD2 para tener hasta un 30% off en tu compra. Ahora sí, continuemos con el video. La programación orientada a objetos se basa en 4 principios. El primero que vamos a ver de esos principios es el principio de la herencia. Te voy a explicar este como a modo de introducción a la programación orientada a objetos porque es el más sencillo de entender debido a que es muy similar a lo que es la lógica en la vida real. Es algo que vos ya conocés. Por ejemplo, la herencia de padre e hijo, de que un papá le deja, por ejemplo, al hijo una casa, funciona más o menos igual o prácticamente igual, sacando el tema propiedades y demás, en lo que es la programación. Yo todos los ejemplos que te voy a dar te los voy a dar en Java porque si bien la teoría esta es general, o sea, no estamos tomando sintaxis ni nada, pero Java es lo que se me hace más ameno a mí de explicártelo. No manejo todos los lenguajes de programación del mundo, por ende, yo como trabajo con Java se me hace mucho más sencillo explicarte tal vez con clases. Pero es exactamente igual en todos los lenguajes, la teoría es exactamente la misma y el comportamiento es bastante similar. Va a cambiar un poco la sintaxis y ciertas cosas, pero quédate tranqui que es exactamente lo mismo. Entonces, hecho este inciso, vamos a comenzar. Como te dije, funciona de padre e hijo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos una clase principal llamada empleado. Vamos a suponer que tenemos una fábrica o una empresa y que vamos a clasificar a los empleados y demás. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué requerimos de la herencia o por qué es óptimo utilizar la herencia? Por lo siguiente, tenemos la clase empleado. La clase empleado es muy general, porque en una empresa no todos los empleados van a cobrar lo mismo, no todos los empleados van a tener el mismo trabajo, van a hacer exactamente lo mismo, van a cobrar bueno, creo que te lo dije, van a cobrar lo mismo, no todos se llaman igual. Entonces ahí es cuando utilizamos herencia. Entonces, ¿qué pasa? La clase empleado va a ser la clase padre, se le conoce, que después le va a heredar a todas las subclases o clases hijo, le va a heredar básicamente ciertos estados y comportamientos, que ahora los vamos a ver. Entonces, el empleado, ¿qué podemos saber de un empleado? Un empleado sabemos que tiene un nombre, un empleado sabemos que tiene un apellido, que tiene un ID number o número de identificación, nada más que era muy largo para ponerlo, y que tiene un salario. Partiendo de esa base, ya después todo lo otro probablemente cambie, las responsabilidades de ese empleado, los beneficios y demás. Esas son como variables, por ejemplo, que sí o sí sabemos que vamos a tener en cualquier clase que hagamos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, creamos la clase empleado y le vamos a poner todas estas propiedades, que son nombre, apellido, ID number y salario. Hasta ahí perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a crear todas subclases que lo que van a hacer es heredar los comportamientos y propiedades, es decir, esta parte en este caso, en este ejemplo, que va a heredar todo esto. ¿Qué va a heredar? Y que va a requerir de un nombre, que va a requerir de un apellido, de un ID number y de un salario. Partiendo de eso, le podemos agregar cosas nuevas. Entonces, yo creo una clase llamada operario que lo que va a hacer es extender de la clase empleado. ¿Qué va a extender? Y las propiedades y comportamientos estos que te dije. Entonces, partiendo de esa base de que un operario va a tener un nombre, va a tener un apellido, un ID number, un salario, ahora tenemos que agregarle cosas nuevas que son particulares de esta clase llamada operario, que es como, por así decirlo, creo que un rango. No sé cómo se le dice específicamente en lo que es en un trabajo, pero bueno, cada uno va a cumplir una función. Entonces, ¿qué pasa? El operario, si bien va a tener un nombre, un apellido, que fue lo que heredó de la clase empleado, que tenemos que rellenar esos datos, también va a tener nuevas propiedades y nuevos estados y nuevos comportamientos, como pueden ser responsabilidades. Evidentemente no son las mismas responsabilidades de un operario que la de un gerente. Después va a tener horarios, va a tener días de trabajo. Por ahí cambia, no sé, capaz que laburas 3 días, por así decirte, o 5 días, en vez de 5 o 7, lo que sea. Entonces, son todas características, propiedades, ya te digo, estados y comportamientos que va a tener esta clase en particular. Y después también lo mismo, beneficios, o por ponerte un ejemplo, en JavaScript, la función trabajar va a ser diferente en cada uno de estas clases, de operario, de gerente, de encargado. No es lo mismo el trabajo para un operario que el trabajo para un gerente, y lo mismo con un encargado. Entonces, básicamente, esa es la diferencia que hay. Entonces, acá funciona exactamente igual. En gerente, la clase gerente va a extender, en Java se le conoce como extender, en JavaScript no, pero bueno, es simplemente lo mismo, que básicamente es decirle, vas a heredar, la clase gerente va a heredar los estados y comportamiento de empleado. ¿Y cuáles son los estados y comportamiento de empleado? Y vas a tener que ponerle un nombre, un apellido, un ID number y un salario.
Partiendo de esa base, ahora sí le voy a poner lo que a mí me compete en la clase gerente. ¿Qué me compete? Y las responsabilidades que va a tener la clase gerente, los horarios que va a tener, los beneficios que va a tener, como te digo en JavaScript, por ejemplo, la función trabajar, se va a implementar de una manera diferente y tal vez ni siquiera es trabajar, sino que es contratar gente o lo que sea. Al fin y al cabo es trabajo, pero se puede llamar de una manera diferente. Si no lo pondríamos acá, sí sería algo general. Entonces quiero que quede claro que lo que hacemos es, en las clases que vamos creando, si bien tenemos una clase general que le heredamos de empleados, tenemos ciertos estados y comportamientos, después todo lo otro va a variar. Y como va a variar y no es lo mismo, no lo ponemos acá y no lo heredamos, evidentemente, ¿no? Entonces esa es la utilidad de esto. Esto es en lo que es la teoría. Vamos a ver un poquitito un ejemplo más práctico en la computadora. Bueno, ahora voy a pasar rápidamente a mostrarte un ejemplo en Java. Ya te vuelvo y te repito, quédate tranqui. No hace falta que entiendas todo lo que hay acá. Es simplemente mostrarte un ejemplo de uso real de la herencia. No te voy a explicar todo el código, tranqui, que es simplemente mostrarte el ejemplo. Tenemos acá una clase llamada empleado, en Java se va creando todo como clases separadas, entonces bueno, tengo una clase llamada empleado y bueno, acá tengo varias variables que están privadas, pero bueno, eso ya te digo, no nos interesa. Simplemente lo que nos interesa es estas dos variables, pero sin el private, sin nada, que simplemente son nombre y salario. Es lo que estuvimos viendo en la pizarra, que básicamente tenía un nombre, un apellido, un salario, un ID number, pero bueno, acá lo hacemos más sencillo, ¿no? Entonces tenemos un nombre y un salario en nuestra clase principal o nuestra clase padre llamada empleado. Después toda la otra información, todos los otros comportamientos, estados y propiedades van a variar dependiendo si es, no sé, un empleado, acá te puse un ejemplo, un empleado a tiempo completo, un empleado a tiempo parcial. Evidentemente van a variar muchas cosas. Entonces, como algo general, como propiedades generales, tenemos el nombre y tenemos un salario. Entonces, ¿qué hacemos con la herencia? Básicamente yo creo otra clase llamada empleado tiempo completo y le voy a poner la palabra clave extends, que es lo que te dije en el pizarrón, que extend lo que hace es básicamente lo que dice la palabra, extender. ¿Qué extiende? La clase empleado. ¿Qué significa esto? Que le va a heredar empleado, la clase padre empleado, le va a heredar las propiedades que tenga, los estados y comportamientos, a empleado tiempo completo. Entonces yo acá lo único que hago es declarar una variable llamada beneficios, que son los beneficios que va a tener un empleado a tiempo completo, pero aparte, acá abajo en un constructor lo que hago es llamar a nombre y a salario. Ya te digo, esto no hace falta que lo entiendas, pero yo al llamar a nombre y a salario, yo también voy a tener acceso a las propiedades nombre y salario que me heredó la clase empleado. Entonces lo que estoy moviendo en la pizarra, simplemente lo que puedo hacer es, para no poner tanto código y repetir tanto, simplemente lo heredo y ya lo tengo. Entonces, ¿qué pasa? Yo ahora lo que puedo hacer, ahora lo vamos a ver en un ejemplo más práctico cuando llamemos a consola, que puedo imprimir el nombre, el salario, más todos los beneficios que yo puse. Vamos a ver otro ejemplo que es empleado tiempo parcial. Hay una diferencia entre un empleado tiempo completo y un empleado tiempo parcial. ¿Pero qué es siempre igual? Y lo que va a tener que extender es la clase empleado. ¿Qué tiene la clase empleado? Y un nombre y un salario. Entonces el empleado tiempo parcial va a partir con la base, esto ya te digo, no hace falta que lo entiendas, pero bueno, va a partir con la base de que va a tener un nombre y un salario. Le tenemos que asignar esos dos. Y que aparte, yo al empleado tiempo parcial lo voy a medir sus beneficios por las horas trabajadas. Entonces solamente agrego esa variable, instancio de esa variable que es horas trabajadas. Ya después las otras ya las traigo de la clase empleado, de la clase padre, digamos. Entonces después acá hay algo en Java que se llama el método main, que es donde se ejecuta todo el código y se puede mostrar en consola. Donde básicamente te voy a mostrar eso. Acá ya te digo, acá lo que hago es crear objetos, instanciarlos, toda la gilada, no importa. Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es simplemente correr este código y vamos a ver que me va a mostrar nombre, Juan Pérez, salario 50.000, que lo asignamos acá en esta parte. Cuando creamos el objeto, esto es bastante parecido a Java, cuando creamos el objeto con el new empleado tiempo completo, yo le puedo dar un nombre, le puedo dar un salario, que estas dos propiedades fueron heredadas de la clase padre llamada empleado, y esta parte que dice beneficios, que por ejemplo tiene seguro médico, fue básicamente creada en la clase empleado tiempo completo, no fue heredada, porque es una clase, es una propiedad particular que tiene empleado tiempo completo, porque el empleado tiempo parcial no tiene este beneficio. El único beneficio que tiene el empleado tiempo parcial son las horas trabajadas. Entonces básicamente esa es la diferencia. Entonces acá lo que hago es crear estos dos objetos, y acá lo único que hago es simplemente llamar empleado 1, que es el nombre que le di al objeto, y acá empleado 2, y es el nombre que se le di al objeto. Entonces le pongo mostrar información, el método mostrar información. ¿Qué me va a mostrar? El nombre, el salario y el beneficio. Y lo tenemos básicamente acá. El segundo principio de la programación orientada a objetos que vamos a ver es la encapsulación. Y sí, si se te vino a la cabeza encapsular, guardar, encapsulación, sí, es básicamente guardar en una cápsula algo, más o menos, ¿no? Pero bueno, funciona así como lo estás imaginando. Imagínate una pastilla, la forma más fácil, o una píldora, depende de cómo le digan. Una píldora esta que son roja y media transparente del otro lado.
Por ejemplo, un ibuprofeno. Vos cuando te compras esa pastilla, vos realmente querés, te interesa, a menos que seas una persona mayor a 70 años, te interesa saber, más si te la recetó el médico, qué componentes químicos tiene, todo el procesamiento que se hizo en la fábrica para llegar a esa pastilla. No, la realidad es que a mí personalmente me chupa un huevo. Yo lo que quiero es tomarme esa pastilla y que le dé, que cumpla su función. ¿Cuál es su función? Y calmarme el dolor de cabeza. No me interesa el funcionamiento, no soy médico, no estudié medicina, yo lo único que quiero es tomarme la pastilla y que se me calme el dolor de cabeza. Bueno, en la encapsulación pasa algo bastante similar. Lo que hace la encapsulación es ocultar detalles técnicos de hardware o software, funcionamiento de la CPU, procesos complejos de código, etc. Lo que hace es ocultar todo lo que nosotros los programadores hacemos con la finalidad de... Porque acá, un paréntesis, cuando veamos abstracción vamos a ver que es bastante similar la encapsulación con la abstracción, que es algo que lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, ¿cuál es la principal diferencia? Que después te la voy a volver a nombrar, así que quédate tranqui. Pero ¿cuál es el principal objetivo de la encapsulación? Es proteger los datos y asegurar que solo se acceda a ellos de forma segura y controlada. Es decir, quien va a acceder a los datos, por ejemplo, de una base de datos o de un programa o de una web, va a acceder solamente la gente que yo quiera que acceda. ¿Por qué? Porque tuve ciertos protocolos utilizando la encapsulación. Entonces, ¿cómo funciona más o menos esto? Y más o menos resumiendo esta teoría, por ejemplo, tenemos un teléfono celular, o sea, simula que esto es un teléfono, ¿no? ¿Y qué parte va a la encapsulación? ¿Qué parte pertenece a la encapsulación? Básicamente todo el teléfono. Todo el teléfono que incluye los detalles técnicos de hardware, es decir, bueno, exactamente qué procesador tiene, la cámara, el funcionamiento, la programación de ese CPU para que te muestre toda la interfaz, para que cuando yo haga clic en cierta aplicación se abra y se redireccione. Bueno, todo eso que es código va a estar ocultado, va a estar encapsulado para que el usuario, uno, tenga mayor facilidad a la hora de usar un teléfono móvil, básicamente, porque si lo tiene que abrir código, medio que no es práctico. Y dos, y principal, es proteger los datos también de ese mismo teléfono para que no pueda acceder ni siquiera el usuario, sino que una persona te roba en el celular y si pueden acceder a todos los datos, básicamente te pueden robar información. Entonces lo que se hace es encapsular todos esos detalles. Ahora, ¿qué parte puede utilizar el usuario de la encapsulación? Y te lo voy a poner acá. El usuario interactúa solamente con lo esencial. Entonces, dentro de la encapsulación le decimos, bueno, mira, vos vas a tener acceso al botón. No vas a tener acceso que dentro del botón lo que podés hacer es entrar a tal lado y si lo modificas... No. Vos tenés acceso al botón Home, por ejemplo. Vos tenés acceso a lo que es el touchpad. O el touchpad, no sé cómo se llama, la pantalla táctil, básicamente. Vos tenés acceso a esta aplicación, vos tenés acceso a tocar esta parte, acceso a esta parte, pero no tenés un acceso real y directo al funcionamiento de esa aplicación. Entonces, básicamente funciona de esa manera. En lo que es el todo, se oculta. Y lo único que se deja es ciertas acciones o ciertas interfaces con las cuales el usuario puede interactuar de una manera sencilla. Entonces le mostramos solamente lo esencial. Bueno, perdón, en el cortecito que hubo ahí es que se me ocurrió un ejemplo mejor todavía para lo que es la encapsulación. Así que nada, lo borré el que tenía anterior y puse este. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un cajero automático y esto va a funcionar, viene bastante bien con el tema de la encapsulación. ¿Por qué? Porque el cajero automático tiene que tener ciertos protocolos de seguridad porque, por ejemplo, para que cualquier persona no pueda acceder y ponerse 800 mil millones de dólares y pueda retirar plata infinita básicamente y quebrar al banco, por ponerte un ejemplo. En realidad no lo quiebra porque tiene una caja adentro con más billetes y es limitado, pero bueno, no importa. Se entiende el ejemplo. Entonces, para todo este funcionamiento, todos estos detalles técnicos de hardware, de cómo funciona la máquina para alargarte la plata, los procesos que hace, las consultas que hace con la base de datos para ver si el usuario existe, para ver si el usuario tiene fondos, para ver si se puede transferir, etc. Todo esto se oculta. ¿Y qué te deja vos al usuario? ¿Qué le deja? Todo esto, el funcionamiento en general lo oculta. ¿Y qué le da al usuario? Al usuario interactúa con lo esencial. ¿Qué es lo esencial? Y que vos puedas, que se te pueda abrir la gavetita para sacar plata, que vos puedas introducir una tarjeta, que vos puedas poner el PIN para básicamente entrar con tu usuario y que vos puedas interactuar en cierta manera con lo que es la pantalla. Generalmente viste que tienen pantallas táctiles los cajeros, que vos puedas apretar retirar, ver saldo. Bueno, todas esas funcionalidades chiquititas te las pongo por acá, o por ejemplo consultar el saldo. Todo eso sí, se lo damos al usuario para que interactúe pero con lo esencial, no que pueda venir y modificarme todo el código que yo tengo implementado en el cajero automático. Entonces así es como funciona la encapsulación y vuelvo y te repito, muy importante. La función principal es proteger los datos y asegurar que solo se pueden acceder a ellos de forma segura y controlada. Bueno, ahora sí vamos a pasar un ejemplo rápido en código de encapsulación. En Java no hace falta que lo entiendas todo, vuelvo y te repito, la idea principal de esto es que veas la utilidad que tiene y que tiene un uso real.
Te voy a mostrar acá, tengo una clase padre, una clase principal llamada cuenta bancaria que básicamente tiene dos variables, una llamada titular y otra llamada saldo. Una de las primeras cosas que le hacemos con el private básicamente es decirle que esta variable es privada y que solo puede accederse de cierta manera bajo ciertos requerimientos que ya te digo, no hace falta que lo entiendas, pero bueno, yo le doy a esta variable, no puedes acceder a modificarle los datos tan fácilmente al ponerle esta palabra clave private, que después, bueno, mediante un constructor podemos acceder y demás, pero bueno, no hace falta que entiendas esto. Acá lo que quiero que veas es simplemente que acá estamos creando métodos que, por ejemplo, se llama un método getTitular, que es para obtener, en Java se utilizan getters y setters para obtener datos o setear datos. Entonces lo que quiero hacer acá, por ejemplo, es obtener el titular. Y creo un método llamado getTitular que lo que va a hacer es obtenerme el titular de la cuenta. Tengo otro método llamado getSaldo, por ejemplo, que me va a obtener el saldo de la cuenta. Tengo otro método con un poquito de lógica para depositar dinero. ¿Cómo se deposita dinero? Bueno, acá le puse si, esto lo tenés que conocer, que son condicionales. Si el monto es mayor a 0, bueno, al saldo, que sería el saldo que creamos acá, se le va a acumular el monto. Y después, por último, tengo la lógica para retirar. ¿Cuál es la lógica mínima? Esto en realidad es mucho más complejo cuando es algo más en la vida real, pero bueno, acá la simple comprobación que hice es que el monto sea mayor a 0 y que además el monto sea menor o igual al saldo, si no es como que te podés cargar plata infinita. Entonces nada, lo único que hago es básicamente descontarle lo que tengo en el saldo, le descuento el monto que le quiere cargar y ya está. Ahora, ¿qué pasa? Hice todos estos métodos y yo no le puedo decir al usuario, bueno, accede a este método y llamalo. No, es un quilombo. Entonces, ¿qué le damos al usuario? ¿Cómo le encapsulamos todo esto? Bueno, acá te pongo una clase llamada encapsulación prueba, que es como el método main, que ya te digo es donde se ejecuta todo el código en Java, y le podemos mostrar algo al usuario. Y acá lo que hago es crear un objeto, instanciar un objeto, crearlo nuevamente y ponerle un titular, Juan Pérez, por ejemplo, y un saldo inicial de $1000, por ponerte un ejemplo, ¿no? Creo un objeto que va a tener un titular y un saldo inicial. Y después, gracias a estos métodos que yo creé, getTitular, depositar, retirar, lo que puedo hacer es eso. Por ejemplo, acá lo único que hago es puse depositar y retirar. Entonces, en vez de que el usuario tenga que escribir todo esto, por ejemplo, para depositar, tenga que hacer toda la lógica y todo, o la tenga que ver, simplemente lo que le doy es acceso, por ponerte un ejemplo, a esta clase. No a esta clase que es toda compleja y es toda la logística. No, yo te doy acceso a esta clase. ¿Y qué tenés en esta clase? ¿Qué acceso tenés? Y yo acá, como te digo, creé un objeto que es una cuenta bancaria llamada mi cuenta. Entonces yo lo que puedo hacer es le doy métodos. Entonces se lo encapsulo el método sencillo que él no tiene que saber exactamente toda la lógica que hay detrás, por ejemplo, del método depositar. El método depositar tiene toda esta lógica. Pero al usuario no le interesa esa lógica. El usuario lo que quiere hacer es depositar y que le pidan un monto y ya está. Entonces eso es lo que hacemos. Acá pues llamamos a mi cuenta, al objeto, y le ponemos el método .depositar, que va a llamar a este método de acá. Entonces lo que va a hacer es, te va a pedir un monto, por ejemplo $500, y te lo va a depositar en la cuenta, al saldo inicial, que es toda la lógica que hicimos en la clase esta. Lo mismo, por ejemplo, para retirar. Nada más te va a pedir el monto, pero no te va a mostrar toda la lógica que estamos haciendo para retirar ese saldo. No, al usuario no le interesa, simplemente quiere retirar efectivo. Y acá, bueno, el system.out.println básicamente es como un console.log en Java, que simplemente va a mostrar. Vamos a correr este programa y vamos a ver que me dice saldo actual 1300. ¿Por qué 1300? Porque deposité 500, el saldo inicial lo seteé en $1000. Después le deposité 500, pero después retiré 200. Entonces el cálculo es 1300. Si yo, por ejemplo, ahora le pongo 400 para retirar, 700 para depositar, me debería de dar 1500, si no me equivoco el cálculo. Saldo actual, $1500. Entonces, básicamente así funciona la encapsulación. Al usuario no le interesa todo esto, las conclusiones que llegamos para que el programa le funcione. El usuario quiere esto, punto depositar, punto retirar y el monto. Ya está, lo único que quiere poner es el monto o el monto a retirar o lo que sea. El tercer principio de la programación orientada a objetos que vamos a ver es el polimorfismo. Y a diferencia de la herencia o de la encapsulación, que con el nombre ya teníamos por dónde agarrar, el polimorfismo de dónde carajo salió. O sea, si nunca viste programación orientada a objetos, que lo más probable es como que ¿qué carajos es esto? Parece chino. Bueno, no es chino, pero roza el latín o el griego, una cosa así, el conjunto de palabras. ¿Qué significa esto? Poli significa muchas, vamos a poner ahí medio rapidón, muchas, y morph significa formas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Muchas formas. Formas, ahí va. Entonces, ¿muchas formas de qué? De que un objeto puede tener varias formas o muchas formas dependiendo del uso que se le dé. Es decir, las acciones o métodos que se van a implementar. Cuando me refiero a métodos me refiero a funciones generalmente, nada más que en Java se utilizan más métodos. Pero bueno, en síntesis es lo mismo.
que dependiendo en qué objeto lo implementemos, un método, una función puede ser exactamente con el mismo nombre todo, pero se va a implementar de una manera diferente. Entonces, ¿cómo funciona esto más o menos más llevado a tierra? Tenemos, por ejemplo, la clase empleado. Y la clase empleado tiene un método o una función llamada trabajar. Entonces, ¿qué pasa acá? Dependiendo del empleado, que habíamos visto que había gerentes, había encargados de esto, el secretario, el de recursos humanos. Bueno, no vimos exactamente todas esas clases, pero bueno, que un empleado, sí, está el método principal, la clase principal empleado, pero que después estaba el encargado, el gerente, etc. Entonces, ¿qué pasa? El empleado puede tener un método llamado trabajar, pero este método o función se va a implementar de diferentes maneras, como te dije en el ejemplo de herencia, si no me equivoco, se va a implementar dependiendo de qué tipo de empleado sea, si es un gerente, si es un desarrollador, si es un diseñador, yendo más a lo que nos compete, que es desarrollo web. Entonces, ¿qué pasa acá? Como te digo, el empleado tiene la función trabajar, pero esta función trabajar o este método trabajar se va a implementar de una manera diferente con el desarrollador, se va a implementar de una manera diferente con el diseñador y se va a implementar de una manera diferente con el gerente. En síntesis, el método es el mismo, sí, trabajar, pero trabajar no significa lo mismo para un desarrollador que para un diseñador, y lo mismo con un gerente. Entonces, es simplemente esa la explicación del polimorfismo. Ahora en código lo vamos a ver un poquito más explayado, pero la teoría es esta, que un objeto puede tener varias formas dependiendo del uso que se le dé. Y acá lo vemos con métodos o funciones. Vemos cómo se implementa la misma función, pero de diferentes maneras dependiendo de la clase con la que estamos trabajando. En este caso, un desarrollador, un diseñador y un gerente. Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a un ejemplo de polimorfismo en Java. Es bastante sencillo esto de entender, no tiene mayor complejidad de lo que viste en la pizarra. Simplemente acá lo que creo es una clase llamada una clase padre, una clase principal. Esto volvemos fíjate cómo se relaciona todo con todo, al principio de la herencia. Pero bueno, vamos a ver acá específicamente el polimorfismo, lo de muchas formas. Acá lo que hago es hacer una clase principal llamada animal y todos los animales van a hacer algo. ¿Qué van a hacer? Un sonido. El perro va a ladrar, el gato va a maullar, el loro va a silbar, no sé qué hace un loro, pero bueno. Simplemente esto. Entonces el animal hace un sonido. Acá le pongo imprimir en consola. ¿Qué pasa? Acá yo voy a aclarar la clase perro, una clase aparte, que va a extender de animal. Esto es el principio de la herencia. O sea, ¿qué va a hacer? Va a heredar el método hacer sonido. Pero ¿qué pasa? En vez de que el animal hace un sonido, acá le voy a cambiar a que el perro ladra. Porque acá animal es general. Entonces lo que hago acá simplemente es hacerle un override, se llama en Java, que es básicamente sobreescribir. Entonces, ¿qué pasa? Lo que te dije del principio del polimorfismo, muchas formas. Un animal va a hacer un sonido, pero el método hacer sonido va a depender, tiene muchas formas este método hacer sonido, porque no va a ser el mismo sonido en un perro, que en un gato, que en un loro, que en un cerdo, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? El método va a ser siempre el mismo, hacer sonido. En efecto, el animal va a hacer un sonido, pero dependiendo de qué animal sea, va a variar su sonido. Entonces, por ejemplo, en el perro lo que hago es, como extiendo la clase animal, me va a llegar como herencia el método hacer sonido. ¿Pero qué hago acá yo en Java? Le sobrescribo y en vez de que me diga el animal hace un sonido, ahora el perro ladra. Lo mismo va a pasar con el gato. Yo lo que hago es extender de la clase animal, es decir, me voy a traer el método que se llama hacer sonido, pero en vez de que sea el perro ladra, como en el ejemplo anterior, o lo que dice la clase principal, el animal hace un sonido, el gato maulla. A diferencia del perro, que el perro ladra, el gato maulla. Y después, por último, acá tenemos como el método main, que es donde se ejecuta el código, que básicamente lo que hago es crear dos objetos, uno llamado animal1, otro llamado mi animal2, y va a ser, creo, un objeto de un perro y un objeto de un gato. Esto no hace falta que lo entiendas, simplemente lo que hago es llamar al animal, que sería el perro, al animal 1 sería el perro, el animal 2 que sería el gato, y llamo al método hacer sonido. Entonces, ¿qué me va a alargar en consola? Que acá te lo pongo, el perro ladra y el gato maulla. Vamos a ver si funciona en efecto. Y bueno, me dice el perro ladra, el gato maulla. Entonces, simplemente así funciona el polimorfismo. Podemos tener, por ejemplo, un método, hacer sonido, que va a tener muchas formas, se va a implementar de muchas formas diferentes. No va a ser el mismo sonido el de un perro que el de un gato, pero al fin y al cabo, el método hacer sonido se va a implementar en todas estas clases. El cuarto y último principio de la programación orientada a objetos es la abstracción, el principio de abstracción. Y acá te voy a hacer un paréntesis antes de que ya te empieces a confundir, cuando empiece con la explicación. Quédate tranqui que voy a hacer una diferencia al final, después de esta parte, de esta explicación teórica bastante rápida igualmente. Cuando yo termine de explicarte esto, te voy a hacer una diferencia entre abstracción y encapsulación. Porque te va a parecer muy similar y vas a decir, bueno, el pedo está la abstracción o la encapsulación si cualquiera de las dos hace exactamente lo mismo, y no es así.
Entonces recordá que, antes de explicar la abstracción, recordá que la encapsulación, te había dicho, te repetí varias veces de hecho, que el principio principal o por lo que se utiliza la encapsulación es para proteger el acceso a los datos, ¿ok? Para que no acceda cualquiera. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, básicamente ocultando al usuario los detalles que no son relevantes, como detalles técnicos de hardware o software, funcionamiento de la CPU, procesos de código complejos, etc. ¿Para qué? Para que no pueda acceder tan fácilmente a los datos. Y después, bueno, como extra, básicamente le dábamos una interfaz y podía manejarse de una manera más sencilla. Bueno, la abstracción hace exactamente lo mismo en síntesis, pero el objetivo es diferente, ¿no? El objetivo principal de la abstracción no es proteger los datos, sino que el usuario interactúe solamente con lo esencial y ocultar todos los datos que no son relevantes para el usuario. Tal vez no hay que proteger ningún dato, en este caso, en un caso de un programa que después ya lo vamos a ver en código, no hay que proteger ningún dato, pero aún así es bastante engorroso mostrarle todo código, por más que lo pueda editar. Es bastante engorroso, yo para eso te doy una interfaz para que puedas interactuar y todo lo otro lo abstraigo. Entonces de ahí sale el principio de la abstracción. Te pongo un ejemplo más claro, por ejemplo, un auto. Supongamos que esto es un auto, este dibujo de mierda. Esto es un auto. Entonces, a mí, como usuario, como cliente de que compro un auto, no me interesa saber cómo funciona, bueno, a algún fanático sí, pero a mí no. No me interesa saber cómo funciona el motor, qué pasa cuando yo piso el pedal, que tira un cable, que acciona una no sé qué. Bueno, no entiendo nada de autos, evidentemente. Entonces, como a mí no me interesa eso, la abstracción lo que hace es darme el producto y que yo puedo interactuar de una manera limitada con este objeto que sería, por ejemplo, un auto. Entonces, ¿cómo yo puedo interactuar con un auto? Y puedo tener la función, si lo pasamos a programación, o el método acelerar. Entonces, yo tengo el método acelerar, yo sé que si yo lo piso o lo llamo, en caso de código, ¿qué va a hacer el auto? Y va a avanzar. Si yo pongo el método frenar, ¿qué va a hacer si yo piso el pedal de freno? Y el auto va a frenar. Lo mismo con el volante, yo puedo interactuar con el volante, pero yo no tengo ni puta idea de cómo funciona la dirección para que las ruedas se muevan, que abajo tienen como los cositos esos que hacen así, así. A mí no me interesa, a mí lo único que me interesa es que el auto funcione. Entonces lo que se hace es un proceso de abstracción en el cual le deja una interfaz al usuario, en este caso la interfaz ¿cuál es? Y el volante, los pedales, los cambios, y después yo tengo que entender lo básico para poder manejar el auto. Después, toda la ingeniería mecánica que lleva el auto, a mí no me interesa. Entonces, en la abstracción funciona exactamente igual. Se ocultan todos los detalles técnicos de hardware, todo lo que no es relevante para el usuario. Bueno, en este caso de un auto, bueno, sí puede tener de hardware nuevo o software. Pero bueno, se oculta todo eso y al usuario solamente vamos a suponer que este es un volante. El usuario interactúa solamente con lo esencial, con el volante, con los pedales, con la palanca de cambio, para bajar y subir el vidrio, simplemente con eso. Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a un ejemplo de código de abstracción, Bueno, ahora vamos a pasar rápidamente a un ejemplo de código en abstracción. Es más o menos similar a lo que vimos en encapsulación, solamente que ya te dije, los objetivos son diferentes, por ende van a variar un poquito. Acá tenemos una clase llamada forma, es una clase abstracta, acá en Java se define todo, entonces le definimos que vamos a trabajar una clase abstracta. Es más, si más o menos entendés de Java y si no, no hace falta tampoco, pero acá vamos a ver que tiene un loguito con una C y acá este loguito tiene como unas partecitas porque, bueno, básicamente le estamos diciendo explícitamente que esto es una clase, esta clase forma es una clase abstracta. Pero bueno, más allá de eso, simplemente lo que hago acá es crear una variable privada llamada color. También vamos a usar herencia, usamos un par de cosas, pero vamos directamente a lo que nos compete, que es la abstracción en cómo funciona. Lo que yo hago acá, esto es un constructor, no hace falta que le des bola. Lo que yo hago acá es básicamente crear un método llamado getColor que me va a retornar el color. ¿El color de qué? De básicamente la forma que ahora les vamos a ver, que simplemente vamos a hacer un círculo. Y acá lo que voy a hacer es crear un método abstracto, que esta es la parte que tenés que prestar atención. Voy a crear un método abstracto que se llama calcular área. Y como es un método abstracto y por el momento como no lo voy a usar en la clase principal, que es la clase forma, no lo voy a definir. Pero bueno, ya le definí que es abstracto. Entonces, ¿qué pasa? Voy a crear una clase acá llamada círculo que va a extender acá principios de la herencia, de forma, que entonces me va a traer color y me va a traer también este método calcular área. ¿Qué pasa? En Java con la abstracción tenemos que hacerle un override, es decir, tenemos que sí o sí definir el método este que acá no definimos. Acá simplemente lo instanciamos pero no lo definimos, es decir, le pusimos algo acá pero no qué hace exactamente. Acá una vez que lo utilizamos, que extendemos, que le heredamos a forma, le heredamos forma a círculo, acá lo que tenemos que hacer sí o sí es básicamente definirlo. Que bueno, eso tampoco hace falta que lo sepas, pero yo te explico como para que veas qué estamos haciendo. Entonces el método este calcular área, que es un método abstracto, lo que va a hacer es toda la lógica, retornar
el número pi por radio, o radio elevado al cuadrado, entonces me va a dar básicamente el radio de un círculo. Simplemente eso es lo que nos hace. Perdón, el área de un círculo. Entonces simplemente lo que hace este programa es calcular el área de un círculo. Simplemente eso. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos la abstracción, yo acá creo la parte del método main, que es donde se ejecuta el código. Yo acá creo un objeto llamado círculo, o mi círculo, y va a tener un color, porque acá en forma le dimos un color rojo, y el radio le voy a dar de 5.0. Entonces, con el radio, lo que va a hacer este programa, yo al pasarle el radio, me va a calcular el área de ese círculo. Simplemente eso hace nuestro programa. Entonces me va a decir el área del círculo es, y bueno, va a llamar al método calcular área, que si lo ponemos acá run, básicamente va a mostrar el área del círculo de 78.5, bueno, es un número float. Pero bueno, básicamente el programa funciona y lo que tenés que entender simplemente es que el principio es la abstracción. Yo lo que estoy haciendo acá es crear un método complejo, entre comillas, porque esto es una boludez, pero más adelante cuando trabajes con código más complejo, va a ser código más grande. Entonces todo esto al usuario no le interesa. Entonces yo simplemente, con un método, por ejemplo acá llamado .calcular área, simplemente lo que hago es que haga toda la lógica, porque la lógica yo ya la trabajé y no me interesa que el usuario entre acá y al usuario tampoco le interesa y a tener que ver todo esto o hacerlo o lo que sea. Simplemente el usuario pone calcular área y listo, calcula el área. Y bueno, básicamente esos son los 4 principios de la programación orientada a objetos, o también la vas a conocer en muchas páginas web ya que está en inglés como OOP, que básicamente significa lo mismo, nada más que en inglés se suelen dar vueltas las palabras, entonces significaría Object Oriented Programming, que básicamente es programación orientada a objetos. Así que no te preocupes que si ves OOP es lo mismo que POO, básicamente. Recordá que todo lo que vimos acá son los fundamentos. Ya después, dependiendo el lenguaje que vos utilices, vas a tener que aprender cierta sintaxis y se le va a dar cierto uso diferente, pero bueno, como te dije en el video, en síntesis la teoría es siempre igual. Lo que, bueno, evidentemente va a cambiar el uso que se le dé o la sintaxis con la cual se utilice. Así que nada, simplemente eso y nos vemos en un próximo video. ¡Chao! HTML is not a programming language. Oh, it's just not. Please stop listening on your resume next to CSS and JS. They are really not the same. I'm sorry. I'm truly sorry.